La pobreza. Podríamos definir la pobreza como la ausencia de recursos económicos de alguna persona. Aunque en este siglo la pobreza ha adquirido una dimensión mayor, pues actualmente encontramos una pobreza multidimensional la que tiene en cuenta factores como la falta de derechos y acceso a los servicios básicos, la educación, la salud y una alimentación adecuada. Son justamente estos tres los elementos que se tienen en cuenta a la hora de calificar de pobre a una comunidad o grupo de personas. La falta de acceso a uno o varios de estos elementos antes mencionados son la principal causa de pobreza a nivel mundial. La historia de la pobreza la remontamos siglos atrás en la época colonial, de la esclavitud, el abuso indiscriminado de los recursos naturales y de las guerras. Muchas de estas causas conforman la historia de la pobreza, si bien otras continúan teniendo lugar en el siglo XXI. Otros factores importantes son la indiferencia de los países desarrollados hacia los problemas de los países más pobres, uso de mano de obra barata en los países más desfavorecidos por parte de las grandes multinacionales, intercambio desigual entre países. La explotación por parte de sociedades conquistadoras a las civilizaciones que abordaron, sometieron y colonizaron trajo como resultado un abuso social, laboral, económico e ideológico. Las riquezas eran arrebatadas, las materias primas sobreexplotadas y mantenían a los conquistados en una situación precaria, hablando económicamente. Los conquistadores se hacían más ricos y los nativos se empobrecían. Una situación de desigualdad y discriminación, que trajo como resultado una muy marcada división de poderes, una sociedad de castas y clases sociales. Antes de esto se distribuía la riqueza en las sociedades precapitalistas de manera en que los ricos nacían ricos y los pobres estaban condenados de por vida, transmitiéndose además estas inmutables condiciones en sucesivas generaciones. La pobreza tiene diferentes causas, algunas con orígenes históricos, las guerras, invasiones y sistemas colonialistas que algunos países del norte impusieron en territorios del sur han derivado situaciones de desigualdad en muchos países. El colonialismo es un sistema político basado en la conquista y exploración de recursos de una colonia extranjera. Durante siglos, algunos países del hemisferio norte mantuvieron sus colonias en el sur, donde actualmente se encuentran la mayoría de países en vías de desarrollo. Cuando las colonias consiguieron independizarse, surgieron tensiones entre los nuevos estados. Algunos se enfrentaron para conquistar nuevos territorios, de modo que se produjeron numerosas invasiones, guerras e incluso esclavismo. Era la realidad que habían vivido como colonias, bajo el mando de un gobierno extranjero. Estos factores forman parte de la historia de algunos de los países que hoy en día se encuentran en peor situación de pobreza. Y si bien se tienen causas, también encontramos consecuencias. Por ejemplo, la malnutrición. La pobreza le impide a la población infantil acceder a los niveles calóricos necesarios para crecer fuertes y sanos, elevando así los índices de mortalidad infantil y dando paso a generaciones más débiles que sus predecesoras. Pandemias. En los países donde la pobreza extrema es abundante, existen amplios sectores de la población marginados y con poco o ningún acceso a la salud pública. En esos casos es habitual la aparición de enfermedades de contagio masivo o la reaparición de enfermedades que se habían dado por erradicadas. También encontramos bajo desarrollo humano. En general, las sociedades con altos márgenes de pobreza demuestran mercados de consumo más lentos, una menor inversión en cultura y, en líneas generales, un menor desarrollo como sociedad. Criminalidad y drogas. Aunque la pobreza no tiene ningún vínculo directo y necesario con la criminalidad y la proliferación de las drogas, ni son estos dos elementos exclusivos de ella, es cierto que al estar en condiciones económicas y sociales desesperadas, sean los pobres los más propensos a aceptar negocios turbios a cambio de una mejoría en su ingreso económico. Además, en el caso de uso de drogas, a veces suele formar parte de las estrategias de evasión de la pobreza, dado que en muchos casos las opciones racionales para dejar de ser pobre parecen ser pocas o ninguna. Sin embargo, esto es una consecuencia solo en algunos casos. Por otro lado, tenemos el resentimiento social. La pobreza conduce a la exclusión. En algunos casos, la exclusión lleva al resentimiento y este resentimiento puede devenir en violencia urbana y otros fenómenos de masas cuyos resultados pueden ser impredecibles. Un ejemplo en nuestro país del resentimiento social podría ser aquel
resentimiento que sentimos el pueblo hacia nuestras figuras presidenciales debido a un mal desempeño de labores. La pobreza en México tiene raíces históricas ancestrales de al menos 3000 años, pues, desde tiempos prehispánicos y coloniales, de una sociedad dual con grandes diferencias culturales de acceso a oportunidades y en su distribución geográfico-territorial, así como de concentración de riquezas y poder político en un pequeño grupo poblacional. En el pasado prehispánico, las diferentes civilizaciones originarias, olmeca, maya, zapoteca, tolteca, mexica y purépecha, mantenían una sociedad vertical, donde la cabeza visible del gobierno estaba representada por el señor, ayudado siempre por el control religioso en manos de los antiguos sacerdotes, y el control social, impuesto por los guerreros o militares. En general, era una minoría la que controlaba íntegramente la sociedad. Año del hambre en el México colonial. Durante este año se observó la disfuncionalidad del sistema colonial. Comenzó en el verano de 1785 y persistió por lo menos hasta el otoño de 1786. Durante este tiempo murieron más de 300,000 habitantes. Inició como una crisis en la agricultura, pero pronto se profundizó exponencialmente cuando los hacendados suspendieron la venta de los granos en el mercado. Consecuentemente, forzaron en grado superlativo el incremento de los costos de los alimentos. Al final, estuvo presente el interés de la clase en poder lucrar con el hambre. Cabe resaltar que las élites no sufrieron hambres ni muertes. Sistema capitalista con Porfirio Díaz. Durante este periodo de tiempo, el país fue dominado por un puñado de latifundistas, los mal llamados científicos y sobre todo por el capital extranjero, en especial de Estados Unidos y Gran Bretaña. Para 1787, la población de México se calculaba en 9.1 millones, de las cuales el 85% vivía en comunidades, mientras que el 15% restante vivía en ciudades, las cuales eran muy pocas y pequeñas. Bajo el anterior marco capitalista, las ganancias de las compañías fueron grandiosas, pero los peones resultaron esclavizados en las haciendas. Los trabajadores eran obligados a endeudarse por diversos medios. Una vez adquirida la deuda tenían que elaborar hasta saldarla, lo cual era imposible, ya que el trabajador se endeudaba cada vez más en la tienda de raya. También era propiedad del cacique y la espiral esclavista no se detenía. Las deudas eran hereditarias. Para 1910, la población ascendía a 15 millones, de los cuales el 75% vivía en comunidades y el 15% vivía en ciudades laborando en fábricas y actividades informales. La clase acomodada era de tan solo 18,000 privilegiados. En la época contemporánea, la Revolución Mexicana costó 1.5 millones de muertes, directa e indirectamente. México fue y continúa siendo un país agrícola. Las políticas neoliberales han acabado con lo poco que existía del Estado benefactor. La pobreza en México se relaciona con la nutrición, agua potable, vivienda, educación, atención de la salud, seguridad socioalimental, calidad y servicios básicos en la vivienda, ingresos y cohesión social, según la definición de desarrollo social por las leyes del país. Se divide en 4 categorías: pobreza moderada, relativa, absoluta y extrema. Las consecuencias de la pobreza se reflejan principalmente en el área psicológica, ya que, al no contar con un empleo o los recursos suficientes para sobrevivir, las personas experimentan ansiedad, depresión, inseguridad y baja autoestima, ya que se sienten incapaces de competir por una plaza laboral, al igual que se sienten como objeto del rechazo constante y, al tener una peor salud mental, merma la salud en general, ya que se pueden asociar enfermedades como la diabetes, la hipertensión y problemas cardiovasculares. Asimismo, se observa que bajo un escenario de crecimiento sostenido, es muy probable que la pobreza extrema no se pueda erradicar en muchos años, aun cuando la apertura comercial y financiera deberían conducir a una disminución de las rentas que la protección creó. La gran desigualdad de la distribución de educación y habilidades propiciará una renta de mercado para el factor escaso, la mano de obra calificada. O sea, es probable que la distribución del ingreso salarial no se vuelva más equitativa por un buen tiempo. Una de las principales recomendaciones de este trabajo
es entonces hacer un esfuerzo denodado para cerrar la brecha en los niveles de calificación, lo cual involucra una investigación en mejorar los niveles de salud, educación, nutrición y entrenamiento para la población que hoy por hoy vive en la pobreza. Podríamos concluir con todo lo anterior que la incidencia de la pobreza y la desigualdad aumentan con choques externos y que la recuperación no tiene un efecto simétrico. En vista de ello, se hace imperioso contar con mecanismos de protección social para los sectores pobres, con el fin de mitigar el impacto de las situaciones adversas. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve.